Y están aquí a mi izquierda, empezando por el final, el padre José Luis de la Fuente, que es un religioso salesiano que ha venido a Valladolid, que ha venido de África, donde ha estado muchos años, y nos contará un poco su experiencia en estos países de África. Está ahora en la parroquia de María Auxiliadora, la parroquia que tienen los salesianos en el barrio de Pajarillos. Y está aquí Esther Cosgaya, una de las jóvenes que este verano ha participado en Misión en Honduras, que organiza la Pastoral Universitaria de Valladolid, también para que nos cuenten su experiencia misionera. Cuando lo planteamos de la siguiente manera. Queríamos tener una persona que ha estado durante mucho tiempo en misión, y creo que lo hemos conseguido, porque él nos va a decir los años que lleva allí, y queríamos también otra persona que ha estado haciendo una experiencia, que se lo está planteando. ¿Esto qué quiere decir? Que la misión está viva. Hola. Como me han presentado, me llamo Esther y he estado durante 4 meses en Honduras. Y bueno, os voy a contar un poco pues cómo ha sido, cómo me surge esta inquietud, mi vivencia allí en Honduras y luego pues el porqué. Y es que, bueno, yo termino la carrera, yo he hecho educación infantil y al terminar, al haber cumplido con, digamos, mis obligaciones académicas, pues tengo la inquietud, la necesidad de dedicar un tiempo a salir fuera de aquí para ponerme al servicio de los demás. Y bueno, lo comento con mi párroco y con las misioneras del Verbum Dei, que son las que llevan aquí en Valladolid la pastoral universitaria, que las conozco desde hace muchos años, y les comento esta inquietud, que me gustaría salir fuera. Y les digo que mis únicos requisitos, digamos, es que sea un país en el que se hable español, porque se me dan mal los idiomas, y además pues que haya, como yo he estudiado educación infantil, pues que haya población, niños y niñas. Entonces, bueno, desde las misioneras del Verbum Dei me dicen que existe la posibilidad de que vaya a Honduras, que qué me parece. Y yo les digo pues que estoy dispuesta a ir, que yo quería ir a cualquier lugar donde hicieran falta manos. Entonces me pongo a hacer los trámites en muy poco tiempo, en menos de un mes preparo todos los papeles, los trámites médicos y se lo digo a mi familia y a mis amigos que me iba. Y cojo un avión y me planto allí en Honduras. Allí me reciben las misioneras y bueno, toda la gente relacionada con la casa de las misioneras. Principalmente lo que yo hacía allí era, por las mañanas, todos los días, iba a un colegio a dar clases a niños de 5 años. Y luego, por las tardes y los fines de semana, colaboraba con las misioneras pues, en sus actividades y tareas, que eran muy variadas. Dábamos catequesis a todas las edades, desde los más pequeños hasta las edades pues, adultas. Tenían además una pequeña tiendecita en la que se vendían los productos, los alimentos básicos y productos de higiene y de limpieza también básicos, pues a costes muy bajos para las personas con escasos recursos. También tienen un proyecto de construcción de casas y de pilas para acumular el agua, porque ahí hay muchos problemas con el agua. Y bueno, también había unos grupos que se llamaban grupos de señoras, porque principalmente eran mujeres, en los cuales pues, se compartía la palabra, se oraba juntos, se escuchaban y bueno, cada día de la semana, pues, se hacía en un sitio diferente, cercano a donde yo vivía. Y también además pues, se hacían muchas salidas a aldeas muy alejadas de cualquier núcleo urbano, a las que solo se podía acceder pues, por caminos, carreteras, por llamarlo así, pues, en muy malas condiciones y que era necesario coches muy potentes, que muy pocas personas los tienen. Entonces llegabas a esos lugares tan alejados y te encontrabas a personas con muy pocos recursos, casas elementales, muy aislados, pero con una grandeza interior tremenda. Muy generosos, te abrían las puertas de su casa, te ofrecían su comida. Y es curioso pues, la comparación de qué pocas cosas materiales tenían y qué cosas interiores tan grandes pues, te facilitaban, te compartían contigo.
Y bueno, también realizábamos convivencias y retiros con jóvenes de allí, de Honduras, y en esta parte pues me gustaría resaltar un poco pues todo el valor de la educación, porque muchos de estos jóvenes pues no veían ese valor. Entonces pues eso hacía que no se planteasen objetivos, que no se imaginasen el poder crecer, el poder conocer otros lugares, porque igual las personas de su entorno no se lo habían dicho o en su familia nadie había estudiado. Y entonces pues a mí me chocaba mucho cuando me veían a mí y veían pues todas las posibilidades, todas las puertas que te abre el estudio y el ponerlo al servicio de los demás. Y bueno, la verdad es que todas las personas allí en Honduras se portaron conmigo genial, me recibieron con los brazos abiertos, pero bueno, yo estuve allí 4 meses, mi intención era quedarme allí más tiempo, pero por problemas de burocracia pues no pudo ser, entonces llega un momento en el que la experiencia se termina y tienes que cogerte un avión y volver aquí a Valladolid. Yo la verdad es que la readaptación a mi vida normal, durante la que he llevado siempre, me costó un montón, me costó varios meses, porque llegas y la ciudad es la misma, las personas son las mismas, tu casa es la misma, pero has vivido algo tan grande que te cuesta adaptarte aquí. Y bueno, una de las primeras cosas que hice al llegar fue, que parece una cosa muy sencilla, fue darme un paseo por Valladolid y sentarme en uno de los bancos de la Plaza Mayor. Y en ese acto tan sencillo fue un acto que yo aproveché para dar gracias por toda la experiencia vivida, por tener una casa, una familia... Perdón. Muy bien. Una familia que se preocupa, y creo que esta experiencia, que sin ninguna duda, cuando tú te das a los demás, recibes mucho más, te enriquece muchísimo, pues permite ver la vida, lo que normalizamos, con otros ojos, con el valor que tiene. Y creo que es importante resaltar la ayuda a los demás y el ponerse al servicio de los demás, el entregarse, porque genera bien en las dos partes, en la persona que se da y en la persona que recibe la ayuda. Y bueno, me voy a tomar la libertad de animar a todo el mundo que se esté planteando pues vivir una experiencia misionera, irse a hacer un voluntariado en su ciudad. Lo animo completamente. Surgen muchas voces que te dicen: pero ¿cómo te vas a un país tan lejos? Pero ese sitio es muy peligroso. Pero oye, todo el coste económico que conlleva da exactamente igual, porque enriquece muchísimo y ayudas. Y tú por dentro creces muchísimo como persona. Así que nada más, perdón y muchas gracias. Yo me llamo José Luis de la Fuente, soy salesiano y desde casi del noviciado yo tenía esas ideas que entonces surgían de irte a misiones, a primera misión. Pedí, pero claro, cuando haces unos estudios en la universidad, aquí, como yo digo, los frailes quieren que des tus frutos después. Y es después de la ordenación, 2 años después de la ordenación, que pude irme. Me enviaron a Benín. Yo quería ir al norte de Benín, que era primera evangelización, y allí me fui. Pero hay algo que como cristianos tenemos que saber. Tienes que dejarte dirigir por el Espíritu, que te dirige por caminos que tú no quieres o no has previsto. Y me dijeron: no, te vas al sur. El sur era una evangelización bastante ya hecha, o se estaba haciendo bastante bien. En el norte eran comunidades de 4 o 5 personas. En el sur eran comunidades de 200, 300 cuando yo llegué. Yo llegué en el año 91 y acabo de venir hace 2 meses, desde que he estado más de 33 años allí. Y me digo: ¿qué queréis que haga yo aquí? Dice: observa un poco. Observando me di cuenta que había por las noches, siempre había un follón entre el guardián de la parroquia y gente.
Yo salía por la noche y digo, ¿qué pasa? ¿No hay unos que quieren saltar la valla y tal? Una noche me estuve allí, un buen momento, hasta que los vi. Y hablando con ellos me di cuenta que eran chavales que no tenían casa. Venían de los pueblos buscando trabajo y al final no encontraban trabajo y vivían en la calle de mendigar, podemos decir. Y es así como comenzamos a hacer una obra para los niños y niñas de la calle, donde al principio éramos un poco enlace con las autoridades, pero las autoridades en esos problemas, África están muy lejos de la autoridad, esos problemas, los dejan mucho. Y entonces, entrando con otras ONGs, trabajando, nosotros nos constituimos en una ONG también, para poder trabajar más fácilmente, conjuntamente todos nosotros. Así estuve 15 años, al principio se les ofrecía casa, comida simplemente, después ya estudios, finalmente se les proponía a los que eran musulmanes ir a la mezquita el viernes, a los evangelistas ir a su iglesia, buscarles una iglesia que pudieran ir, a los demás ofrecerles si querían hacer la catequesis. Fue una experiencia muy bonita de integración interreligiosa, muy bonita además. Algunos, yo me acuerdo un musulmán que quería ser cristiano y dije, bueno, tu padre me va a matar. Contactamos con el padre y dijo, este hijo ha desaparecido de mi vida, haced lo que queráis con él. Así me dijo. Bueno, pues el chaval hoy se ha casado, vive con su familia, vive honestamente, ¿no? Se les ofrecía hacer un oficio también, varios terminaron la universidad incluso, chavales que vivían en la calle, dormían en la calle. Ahí estuve 15 años y después me fui al Togo. En el Togo fue otra experiencia. Eran también chavales, chicos y chicas en situación difícil, pero era una situación especial. Hay allí imaginan que son brujos, porque hay un mal, han muerto 2 o 3 personas de la familia. Me acuerdo que había uno que toda la familia está contaminada de hepatitis y al final murieron 3. Y entonces era uno de ellos, vinieron incluso, quisieron matarlo, porque era la causa de las enfermedades. Y no. Entonces teníamos una casa, 3 casas, 2 de chicos y 1 de chicas, de niños y niñas llamados brujos. De hecho, como las autoridades no respondían, se hizo un documental sobre Yo no soy bruja, que se titula, que lo hizo de la Fuente, Raúl de la Fuente, que ha ganado incluso un Goya en documentales él, ¿no? Un español allí que estuvo. Y ahí estuve trabajando 9 meses, también siendo director de un colegio, haciendo desarrollo rural, sobre todo con las mujeres, y animar que las niñas fueran a la escuela. Entonces había incentivos con proyectos si las hijas terminaban el bachillerato al menos. Se luchaba así contra las bodas, se dice, ¿no? Un poco precoces, de 14, 15 años, se les casaba ya a las niñas, ¿no? Era la familia. Las familias hacían sus contratos y la niña tenía que irse sí o sí. Entonces, la forma de que terminaran el bachillerato era una forma de luchar contra los embarazos precoces, ¿no? Muchísimo. Y de bodas de estas así. Así estuvimos un poco en esta línea y estuve trabajando 9 años allí. Después me enviaron a Costa de Marfil, estuve en Abiyán, en un barrio como así. Era otra realidad también con niños y niñas de la calle. ¿Qué pasa allí? Se les llaman niños microbios. Eso se podéis encontrar incluso en YouTube, niños microbios en Costa de Marfil. Es una violencia total, ellos se pasean con su machete y roban así, a machetazo limpio. Entonces, bueno, pues ahí estuve 5 años también trabajando con ellos. Estábamos varias organizaciones. Yo trabajaba mucho con los de La Salle, con los amigonianos, con las salesianas, trabajamos juntos en este aspecto, en este trabajo.
donde había muchas chicas de 12 a 14, a 15, a 16 años, de 12 a 16 años en la prostitución. Podías encontrarte en una noche, salíamos por la noche, te podías encontrarte 150 en 2 calles que había allí grandes, niñas. Entonces trabajamos bastante con ellas, ¿no? Intentar sacarles de ahí. Y después me he vuelto a Benín, me enviaron otra vez a Benín, donde en Benín ya he trabajado solamente en la calle. Era un centro, no era un centro de acogida ni nada, era un centro primario, podemos decir, ¿no? Dice aquí de medicina primaria, ¿no? Es algo así, médico de medicina primaria dice, es lo básico, ¿no? Lo que es. Pues así era vivir en la calle, contactar con los nuevos que llegaban, para poder contactar con las familias y ser enlace entre estos chicos y chicas y la familia, ¿no? Trabajamos mucho, bastante, se ha empezado a trabajar los 2 últimos años con las chicas de la prostitución también, niñas pequeñas de prostitución. Había una ONG que trabajaba algo. Es un tema complicado porque el juez de menores no te las transfiere, y si no te las transfiere no los puedes meter en ningún centro, por lo tanto tienes que trabajar en la calle con ellos. Hacerte amigo, ofrecerles otras posibilidades. La posibilidad que les ofrecíamos era aprender un oficio, y para que ellas puedan después servir, o sea, trabajar y ganar algo, ¿no? Oficios sencillos, como era peluquería, costura, bordados, que funciona muy bien, porque teníamos un convenio con los de República Centroafricana, con Camerún y con Congo, República Democrática de Congo, que vienen mucho a coger bordados de la zona de Benín y se los llevan. Entonces nos hacían pedidos y estas chicas trabajaban allí y ellas ganaban suficiente para poder vivir y desenvolverse. Ese ha sido mi trabajo. Me he venido. ¿Por qué? Por cuestión de salud, sobre todo, porque de 33 años en África son como 50 aquí, más los que ya tenía allá, es como si tuviera 80 y tantos, aunque vaya a hacer 70 solo, ¿verdad? Pero vamos, es la salud. Y luego, por otro aspecto también, yo digo, ya no hay misioneros allí, pero es que aquí tampoco hay sacerdotes. Cada vez hay menos. Entonces, aquí llevaron muchísimos salesianos, fueron a África Occidental. El Papa Roma pidió el proyecto África, famoso, y nos pidieron ir allí. Y fuimos, ¿no? Han sido generosos. Nosotros tenemos, antes de venir con los pies por delante en un ataúd, es mejor venir cuando todavía puedes trabajar. Yo nunca he trabajado en una parroquia, aunque asistí a las parroquias. Teníamos confesiones, 5 curas, 2 horas y media o 3 horas todos los sábados. O sea que, ¿no? Y eran parroquias la parroquia donde iba a decir misa los domingos era de 5.000 fieles el domingo, aproximadamente. Una iglesia viva. Y digo, ello antes era tierra de misión, yo lo comentaba antes, pero es que la tierra de misión es aquí ahora. Tenemos que venir. De hecho, ya hay muchos de África, sacerdotes que vienen. En Francia dicen que ya es 1/3 casi de los africanos y asiáticos que están en las parroquias, ¿no? Y que son gente enormemente muy joven, con unas cualidades enormes, y que la pastoral la llevan muy bien, además. Y bueno, pues por eso me he venido, entre otras cosas.